Vamos a analizar cada una de las propiedades generales de la materia. Las propiedades generales son aquellas propiedades que todas las materias las tienen. Por ejemplo, la masa, el volumen, el peso, la impenetrabilidad son propiedades generales. Como su mismo nombre lo indica, se llaman así porque todas las materias las tienen. La masa no es otra cosa que la cantidad de materia que posee un cuerpo. La masa puede ser medida con un instrumento y una unidad de medida. Por ejemplo, la mesa tiene más masa que una silla. Una silla tiene más masa que un lápiz. Aunque no es lo mismo peso y masa, estas son proporcionales. ¿Qué significa eso? Que a mayor masa habrá más peso, pero son conceptos totalmente distintos, como vamos a ver más adelante. ¿Y qué es el peso? Como sabemos, la Tierra tiene una fuerza de gravedad. ¿Qué es la gravedad? Es una fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre todos los cuerpos, y es por eso que estamos parados sobre la Tierra y no estamos flotando, porque la gravedad nos atrae como si fuera un imán. Por tanto, el peso es la atracción gravitacional de la Tierra sobre la materia. Como habíamos dicho anteriormente, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y el peso es la acción de la gravedad que tiene la Tierra sobre ese cuerpo. Por ejemplo, una persona con una masa de 50 kilogramos en la Tierra tendrá la misma masa en la Luna, es decir, su materia no cambia, pero su peso sí va a cambiar, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Será lo mismo masa y peso? Obviamente que no. La masa y el peso muchas veces se confunde como si fuera lo mismo, pero son cosas totalmente distintas. Como habíamos dicho anteriormente, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. En cambio, el peso va a depender de la fuerza gravitacional que tiene la Tierra sobre ese cuerpo. Por ejemplo, la gravedad en la Tierra es muy distinta a la gravedad en la Luna. Si una persona viaja a la Luna, su peso va a ser distinto que en la Tierra, pero su masa no cambia. Su masa sigue siendo la misma, porque es la misma persona. Masa y peso no es lo mismo. La masa se mide en kilogramos y el peso en newton, que son unidades de medida. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, en cambio el peso es la fuerza de atracción que ejerce la gravedad sobre un cuerpo. Veamos este ejemplo. Aquí vemos a una misma persona, que en la mañana digamos que está en la Tierra y en la noche viaja a la Luna. Como es la misma persona, estamos hablando que tiene la misma masa. Digamos que tiene 56 kilogramos de peso. Es la misma persona. Esta persona se sube a una balanza en la Tierra y pesa 56 kilogramos. Pero si se va a la Luna, va a pesar mucho menos, porque la fuerza de atracción de la Luna es menor que en la Tierra. Es decir, la gravedad de la Luna es menor que en la Tierra. Entonces esa diferencia de la gravedad hace que el peso sea distinto, pero su masa sigue siendo igual, porque estamos hablando de la misma persona. Su masa no cambia, pero su peso sí va a cambiar, porque la gravedad son muy distintas en la Tierra que en la Luna. ¿Y qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo determinado. El volumen puede ser medido utilizando un instrumento y una unidad de medida, que puede ser por ejemplo centímetro cúbico, metro cúbico, etc. Por ejemplo, pensemos un poquito. ¿Qué tiene más volumen? ¿Un kilogramo de hierro o un kilogramo de paja? A ver, pensemos. ¿Qué tiene más volumen? ¿Un kilogramo de hierro o un kilogramo de paja? De repente algunos de ustedes me dirán, es igual, tiene el mismo volumen. Pues no. Tiene el mismo peso, sí. Los dos pesan 1 kilogramo. Fíjense. Ahí vemos que pesan igual. 1 kilogramo de paja y 1 kilogramo de hierro. Pero el kilogramo de paja tiene mucho más volumen que 1 kilogramo de hierro. Los dos tienen el mismo peso, 1 kilogramo.
por eso que la balanza está equilibrada. Pero la paja tiene mucho mayor volumen, ocupa mucho más espacio. En cambio, el hierro tiene menor volumen porque ocupa menos espacio que la paja. El volumen es muy distinto, es menor, pero los dos 1 kilogramo tienen el mismo peso. Entonces, el concepto de masa, peso y volumen son conceptos distintos. Pero los tres son propiedades generales de la materia, porque todas las materias tienen peso, tienen masa, tienen volumen. Y también tienen esta propiedad que es la impenetrabilidad. ¿Qué dice esta propiedad general? Que un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. En otras palabras, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, si tú estás sentada en una silla, no puede venir tu hermano o tu hermana y sentarse en la misma silla al mismo tiempo que tú. Tendría que sacarte a ti de la silla para que él ocupe esa silla. Pero los dos no podrían ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Es imposible, porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo sitio en el mismo momento. Eso se llama impenetrabilidad. Es una propiedad general de la materia. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, en un tiempo determinado, y no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos hacer en la casa un experimento, o mentalmente podemos hacerlo. Si tienes dos vasos, por ejemplo, de agua, o un solo vaso de agua, lleno de agua, esa agua ocupa un espacio, un volumen, tiene un volumen, ¿verdad? Que es el interior del vaso. Si tú agarras una piedra y lo sumerges al vaso, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el agua va a rebalsarse del vaso. ¿Y por qué se rebalsa el agua del vaso? Porque el agua y la piedra no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo momento. Es por eso que la piedra desplaza al agua. Con eso podemos comprobar esta propiedad de la impenetrabilidad, que dos cuerpos o materias no pueden ocupar un mismo lugar en un mismo momento. Estas son las propiedades generales de la materia.